Estoy grabando la sesión. Entonces, ustedes han venido trabajando la guía de la bitácora, pero básicamente, ¿qué es lo que se va a tener en cuenta en esta última entrega o en esta evidencia final? Porque ustedes en la guía tienen muchas preguntas, se abordan muchos procesos, pero lo que más va a interesar en la consolidación de sus evidencias de aprendizaje es esto, que se hagan la pregunta de si esto está en el apartado de trabajos y tareas. Dice evidencia final de aprendizaje. Algunos lo habían identificado, ¿sí? Dice evidencia final de aprendizaje. Entonces, la primera pregunta que ustedes se van a hacer luego de la lectura del caso HEG Múnich, después de la lectura de la noticia o en la construcción de su propio caso empresarial, se van a responder a estas preguntas. ¿La organización elegida puede ser clasificada como una organización consciente? ¿Qué características tiene para ser clasificada de esta forma? ¿Qué características deberían ser cambiadas para mejorar su posición como una organización consciente? Entonces, que nos preguntemos inicialmente, con base en todo lo que hemos visto en términos de relacionamiento, de la cultura, del clima organizacional, si la empresa que estamos trabajando a través de los diferentes problemáticas la podemos catalogar como consciente o qué le hará falta mejorar o cambiar o sustituir para llegar a catalogarla de esa manera. Me colaboran leyendo la segunda que me aparece el menú de Zoom. Según el modelo de madurez de gestión humana y la evolución, hasta ahí la veo, que tienen el núcleo de fundamentación, en qué etapa se encuentra la organización. Ok, ya nosotros vamos teniendo elementos para identificar si es una pequeña, mediana, gran empresa, qué madurez tienen sus procesos, qué solidez hay en términos de la planeación estratégica, de la operación del negocio, de la claridad en los roles y en los cargos de los empleados, ¿sí? ¿Cuál será el momento de madurez de esa organización o cuál será la etapa de crecimiento? Porque eso es clave al momento de encontrar un protagonismo del área de gestión humana. No es lo mismo una pequeña empresa que se apoya de la gestión humana solamente para procesos de selección y reclutamiento, a una mediana empresa, por ejemplo, que se apoya de la gestión humana para procesos de selección, reclutamiento, consolidación de planes de salud ocupacional o de seguridad y salud en el trabajo, para procesos disciplinarios y algo de desarrollo humano, o una gran empresa que se ocupa de la gestión humana como un aliado estratégico para gestionar las relaciones con sus involucrados, para tener un acertado manual de comunicaciones al interior de la empresa, para movilizar el cambio a partir de la cultura organizacional, para diseñar planes de desarrollo y planes de carrera en sus trabajadores, para diseñar un plan de compensación basado en el conocimiento de los empleados. De acuerdo al nivel de crecimiento, de madurez y el momento del negocio, nosotros identificamos el rol y la generación de valor de la gestión humana en la empresa. Listo. Entonces, por eso nos hacemos esta pregunta. ¿Soy clara con esta explicación? Sí, profe. Sí, Listo. claro. Súper. Diseñen las dimensiones que debe tener la organización en su estructura para facilitar el cumplimiento de las responsabilidades como organización consciente, incluyendo un protocolo de comunicaciones. De acuerdo, ya nos dimos cuenta que la estructura puede ser o es formal e informal, ¿sí? Puede ser lineal, horizontal, sistémica, matricial, ¿sí? Entonces vamos a tratar de plasmar esa estructura de esa empresa y cuál debería ser un adecuado protocolo de comunicaciones para que los procesos, o más bien para que la información sea transparente, para que haya una escalada limpia de información al interior de la empresa, porque como se comunica, eso es clave en términos del relacionamiento y eso es clave para el proceso consciente de la organización. Entonces, ahí básicamente lo que se les pide es que
identifiquen las dimensiones de la estructura desde lo formal y lo informal y propongan un protocolo de comunicaciones para la empresa. Que identifiquen las características actuales de la cultura organizacional, las cuales facilitan el cumplimiento de los objetivos estratégicos, qué cambios deben ser implementados, qué metodología se debería utilizar para implementar estos cambios. Esto es solo como unas preguntas de apoyo, ¿sí? Por ejemplo, en la empresa de Brian, ¿cuál es el principal propósito del banco Brian de cara a los clientes? Banco con corazón. Banco con corazón, muy interesante. Ese es el propósito superior de la empresa, un banco con corazón. Y en la cultura organizacional se manejan una serie de estigmas o culturas con ciertos clientes, ¿cierto? Que prima más la razón que el corazón frente a esos clientes. Entonces, cómo esa cultura favorece o incluso entorpece el alcance de ese propósito superior de la organización. ¿Sí? Entonces, ¿qué elementos culturales eh, favorecen la gestión en la empresa? Por ejemplo, en el banco, que los empleados todos son puntuales, hay mucha cordialidad en el trato, no solo con los compañeros, sino con el cliente externo. La empresa dice compartir estos valores y realmente es coherente en la práctica, o por el contrario, se ven estas inconsistencias en el estilo de liderazgo y en esta forma en la que se relacionan. Que hagan una lectura eh, de de, la, de las formas como se vive en la cultura en esa empresa. HG Munich, los que eligieron ese caso, hay elementos muy interesantes, porque ellos dicen promulgar mucho el trabajo en equipo, pero en la práctica parece que trabajan mucho por islas, ¿cierto? Entonces, esos son elementos de la cultura organizacional importantes para resaltar, por ejemplo. ¿Ok? Claros ahí en ese punto. Ujú. Súper. De pronto, diseñar un flujograma de procesos, eso está muy de la mano de la estructura que permita a los miembros de la organización comprender su coordinación y compromiso individual, grupal y colectivo, y basado en los modelos de gestión de personas. Cuando alguien encuentra un lugar en la organización y dice, yo estoy acá, yo estoy en este nivel de la empresa, yo me relaciono con estas personas, se conecta con la organización porque entiende que tiene un lugar dentro de la empresa. Entonces es súper importante como a través de un flujograma visibilizar esa estructura organizacional. Lo que está resaltado en azul es porque en el campus está ligado a un documento de apoyo. Listo. ¿Cómo se puede evidenciar el valor generado a partir de la gerencia consciente de personas? Eso lo venimos hablando mucho a lo largo de todo el núcleo. Ya eso es una reflexión más del grupo. Ustedes digan, bueno, ¿esto en qué le aporta valor a la organización? Eh, Otra vez la pregunta por su Ikigai en la especialización. Recuerden que Ikigai es una palabra japonesa que significa propósito. Y el propósito básicamente lo integran 4 preguntas fundamentales. Si quieren, tomen nota. Una pregunta por lo que amo hacer. ¿Qué amo hacer? Amo escuchar a las personas, amo ayudar a otros a crecer, amo bailar, amo compartir con mi familia. ¿Qué es lo que amo hacer? Otra pregunta por ¿para qué soy bueno? Soy bueno con procesos, soy bueno planeando, soy bueno haciendo seguimiento de la gestión, soy bueno motivando a las personas. ¿Para qué soy bueno? Otra pregunta es ¿por qué me pagan a mí y por qué quiero que me paguen a mí? Porque estamos en un mundo capitalista que se transa por el dinero, ¿cierto? Muchas relaciones y muchas cosas se transan y se consiguen a través del dinero. Entonces, ¿por qué quiero que me paguen a mí? ¿Cierto? Perdón, la cuarta pregunta que conforma el Ikigai es, ¿qué es lo que el mundo necesita? En este caso, especialmente la organización. ¿Qué es lo que la organización necesita?
Cuando juntamos esas 4 preguntas o las 4 respuestas a las 4 preguntas, encontramos un propósito. Así es como lo integran los japoneses. Entonces, que nos volvamos a preguntar siempre, en toda esta especialización van a encontrar esa pregunta. ¿Cuál es mi Ikigai en la especialización? Y al fin de cuentas, ¿qué hacemos en gestión humana? ¿Sí? Al fin de cuentas, esta área tan especial en la organización, ¿qué hace? ¿Qué le contribuye a la empresa? Listo, entonces las últimas 3 preguntas, perdón, son más de cara a lo reflexivo, ¿ok? Con que ustedes en esta última evidencia logren integrar estos elementos, han cumplido los objetivos del núcleo, ¿ok? ¿Tienen alguna pregunta, comentario? Sí, profe, yo tengo una pregunta. Ujú, A desarrollo como de todo, pues como el mapa ujú, neuronal. En cada una de las partes habían unas preguntas. ujú. ¿Esas preguntas las resolvemos para el trabajo final o solamente trabajamos estas últimas? Solamente estas últimas, porque la guía es un poco extensa, la bitácora es un poco extensa, entonces con que nos centremos en esto, como te digo, ya ganado el núcleo. Listo. Ah, Las otras, tómenlas como un apoyo para el desarrollo de su trabajo, ¿ok? Y eso lo ah, pueden entregar a través de un video, a través de una presentación, a través de un flujograma, de un infográfico, a través de un documento. Ustedes deciden como equipo la mejor manera para presentarlo. No se limiten. Listo. Que tiene que ser un trabajo escrito y a veces nos aburre un poquito el tema de entregar el trabajo tan estructurado desde lo escrito, pues listo, busquen una manera más creativa de presentarlo, que lo queremos presentar en Prezi, animado, queremos mejor hacer un video explicativo los 3, adelante, listo, no hay ningún problema, ustedes busquen la manera más, con la que se sientan más cómodos para entregar esta evidencia final, ¿ok? ok. Pipe, ¿lograste resolver tu situación al final? Hola, profe. La Hola, situación profe. del grupo. De grupo, sí. No, no. Bueno, entonces ahorita aprovechamos para abrir las ofertas. Pipe está huérfano de grupo. Entonces, si algún equipo lo quiere acoger, listo. Entonces se abren las ofertas. ¿Ok? Hola. Yo. Hola, hola. Se abren las ofertas. Entonces ya ustedes cuadran por el chat y eso para que Felipe pueda terminar muy bien su núcleo. Listo, chicos. Listo. Sí. Ok. Bueno, súper. Perfecto. Bueno, entonces, teniendo claro la evidencia final del núcleo, ahora vamos a pasar a un tema interesantísimo que hace 8 días decíamos, bueno, ya hemos mirado todo el aspecto más ideal, filosófico, la base más relacional y humana de la gerencia consciente de personas, pero entonces necesitamos más instrumentos para operacionalizar las estrategias y esta dimensión, digamos, ideal de la organización. Ustedes en sus insumos tienen herramientas para hacer diagnósticos de las áreas de gestión humana e identificar pues en qué nivel se encuentran las necesidades que tiene las áreas de gestión humana hoy en sus empresas. Entonces vayan cacharreándole. Pero hoy nos vamos a centrar especialmente en un modelo llamado Balance Scorecard.
Y nuestra compañera Kathleen nos ha preparado una presentación de introducción y luego yo voy a complementar la presentación de la compañera con una matriz de priorización que les ayuda a ustedes mucho a identificar dentro de todo lo importante en la organización qué es lo más importante para atender y a partir de eso establecer indicadores de gestión. Entonces, Kathleen, no sé si estás ya preparada y te doy la palabra. Sí, profe, voy a compartir pantalla. Listo, ¿Puedo? adelante. Claro que sí, yo ya dejé de compartir. Bueno, regálenme un segundito a ver cómo es esto. No sé qué hago. ¿Se logra ver grande? Sí. ¿Se logra ver todo ya? Hola, buenas noches para todos. Hola. Bueno, ¿me escuchan bien? No sé, no la escucho, profe. Perdón, sí, perdón, Kathleen, es que no sé si al lado tienes alguna ventana abierta y se escucha mucho ruido a tu alrededor. Ya, regálenme un segundito. Sí, dale. Dale. Bueno, como bien ha dicho la profe Ana, esta noche quiero compartirles unos minutos, una introducción a esta metodología en donde pues abordaremos inicialmente qué es, qué generalidades tiene, qué podemos conocer de manera básica en cuanto a esta metodología. Quizás surge una gran inquietud referente a que hay una gran brecha entre las valores y estrategias y cómo los colaboradores entienden cómo aportan ellos a cumplir esos objetivos corporativos, cómo aportan ellos en su día a día, en sus funciones cotidianas, llegar a esa estrategia corporativa, cumplir con esa estrategia corporativa. A mí me parecía muy interesante cuando el compañero Brian decía que, digamos, el objetivo que tiene el banco, un banco con corazón, como un cajero o como una persona de atención al cliente podría entender o cómo se traduce para él en sus funciones diarias ser un banco con corazón, ¿sí? Entonces, esta metodología trata de hacer esa traducción, trata de mostrar esa traducción de la estrategia a largo plazo y llevarla a objetivos, indicadores, cumplimientos del día a día. Entonces, quizás un colaborador al escuchar la misión, la visión, pueda decir, bueno, ¿y yo qué hago con esto? ¿Qué gano? ¿Cómo lo mastico? ¿Lo entiendo? Con esta metodología, traducirlo a indicadores, traducirlo a objetivos, le va a permitir que desde cada área, cada colaborador, cada función, se entienda completamente el aporte que se tiene en la compañía. Digamos, a manera de definición, podemos encontrar que es una metodología que traduce la estrategia de negocios de una empresa en objetivos e indicadores de actuación, haciéndola operativa, permitiendo que el colaborador comprenda y entienda, gestione en cada nivel de la compañía cómo aporta a ese cumplimiento. El Balance Score se da como respuesta también de David Norton y Robert Kaplan, no sé, ahí me corté, a la necesidad de ampliar como esa visión del sistema de control, de cómo llevar
en la corporación la medición, el control, el cuidado, la vigilancia de esas actuaciones cotidianas y cerrar la brecha entre el trabajador y los objetivos corporativos. Es también tener en cuenta, con esta metodología, convertir esa estrategia en un conjunto coherente de objetivos y medidas de rendimiento. Si nosotros hacemos memoria quizás de otras misiones o visiones, encontramos frases que dicen ser el referente en la región. Bueno, ¿cómo aporta o cómo entiende un operador que aporta a ser referente, que su empresa sea referente en la región? ¿Qué del día a día, de lo operativo o de lo automatizado que él realiza, cómo él le aporta a la compañía para cumplir esa estrategia general? Y pensando en eso, el Balance Score tiene una premisa muy interesante. La premisa dice, si no se mide lo que se hace, no se puede controlar. Lo que no se puede controlar, no se puede dirigir. Y lo que no se puede dirigir, no se puede mejorar. Al final de la historia, y con todo ese control y con todos esos indicadores y con todas las medidas que busca esta metodología, lo que quiere es llegar siempre y cumplir siempre con el mejoramiento continuo empresarial, que se vean reflejados los cumplimientos no solo en lo financiero. Podríamos pensar también de alguna manera que algunas empresas pueden estar cumpliendo financieramente con los objetivos. Sin embargo, internamente sus trabajadores no conocen o no hay un buen clima o no hay otros aspectos. Aquí se toca o se aborda no solo lo financiero, sino todos aquellos aspectos que propenden al cumplimiento de los objetivos corporativos. Y allí incluimos entonces algunas herramientas como lo nombraba la profe, la matriz de cuadro, o los mapas estratégicos, y pues ya ella nos profundizará pues en esa parte. El Balance Score también sirve para gestionar pues con sentido estratégico, permitiendo que se focalice y se comunique la estrategia. Quiere decir que en cada nivel de la compañía se entiende, se comprende, se identifica el aporte real, la meta a la que debe llegarse para hacer ese aporte estratégico. Evaluación de la validez de la estrategia, qué tan válida ha sido la aplicación, la implementación de esta estrategia a nivel corporativo, el impacto que da externamente, cómo se evalúa el logro de esa estrategia, los cumplimientos internos, los cumplimientos de área, los cumplimientos legales, y cómo se controla esa gestión estratégica, cuáles son los pasos de vigilancia, de direccionamiento que se deben tener en cuenta para ello. Por otro lado, teniendo en cuenta que esta metodología hay unas perspectivas muy interesantes, que son las perspectivas financieras, perspectiva del cliente, los procesos internos y del aprendizaje. Esas las podemos ver de la siguiente manera. La perspectiva financiera. Estrategias de crecimiento, rentabilidad y riesgo. Y de riesgo, visita desde las perspectivas del accionista. ¿Qué indicador podríamos tener en cuenta para medir estas perspectivas? La rentabilidad de las inversiones, el porcentaje de margen bruto, la reducción de costos en áreas claves. Si bien es cierto, para nosotros vender una idea en las organizaciones, debemos visualizar muy claro, pues, la ganancia, el beneficio económico.
Sin embargo, en esta perspectiva aborda mucho más allá de lo financiero y tiene en cuenta, por ejemplo, la perspectiva del cliente. Cómo crear valor y diferenciación, cómo se retiene el cliente. Algunos indicadores es, por ejemplo, la satisfacción del cliente, el porcentaje de retención del cliente, medir y tener muy claro, pues, hasta qué punto se están cumpliendo estos indicadores. En cuanto a los procesos internos, hablaríamos de estrategias de los procesos que crean satisfacción para el cliente y para los accionistas, innovación en procesos, procesos operativos, quizás maneras o momentos en los que se innovó en esos procesos internos, se disminuyó el tiempo de creación de un producto o se disminuyó los imprevistos o la entrega a los clientes. Y por último, la perspectiva de aprendizaje que busca crear el clima laboral que permita el cambio, la innovación y el crecimiento de la empresa, puede estar ligado también a los niveles de educación y de conocimiento, los planes de desarrollo, el cumplimiento y adaptación a las nuevas metodologías de la compañía, digamos, la satisfacción de los colaboradores en cuanto a sus procesos de información, a su control de avances, a su compensación, a los trabajos en equipo y todo aquello que les permita desarrollarse internamente. Muy bien, hasta aquí, profe, les puedo compartir una parte introductoria en cuanto a lo que es esta metodología. Ok, excelente introducción. No sé si algún compañero, antes de pasar como a un ejemplo práctico del Balance Scorecard, ¿tienen alguna pregunta para la compañera Kathleen? ¿O comentario? ¿No? Bueno, entonces, gracias Kathleen por tu presentación. Es una muy buena introducción y quedémonos con esta imagen final en donde, si me permites, Kathleen, para yo compartir mi pantalla. Listo, sí, señora. Ajá, súper, gracias. En donde vemos, chicos, que desde la gestión humana debemos comprender la perspectiva de los diferentes involucrados en la organización, no solamente de los empleados. Y eso nos va a ayudar a priorizar nuestra gestión y eso nos va a ayudar a priorizar, digamos, los aspectos más importantes para atender desde la perspectiva de lo financiero, desde la perspectiva de los procesos, de los clientes, desde la perspectiva de los empleados. Y eso cómo influye en el acompañamiento que el área de gestión humana y nosotros desde la gerencia de la gestión humana le brindamos a la organización. Entonces, ustedes cuando estaban viendo estrategia, creo que vieron un núcleo asociado a estrategia en el primer semestre, ¿cierto? ¿Cómo se llamaba ese núcleo? No, pues vimos partes de modelos estratégicos. Exacto, como modelos estratégicos. Sí. ¿Y qué recuerdan? Que una organización puede tener estrategias enfocadas en qué. Más que todo en temas de sostenibilidad, de sustentables, responsable social, ambiental, económicamente y financieramente, como en temas llevados no tanto al tema productivo, dinero, economía, sino más a la gente, a desarrollar, formar. Ok, excelente. Entonces ustedes lo vieron con un enfoque desde la sostenibilidad y el desarrollo equitativo en lo social, en lo ambiental y económico. Resulta que hay estrategias de liderazgo propias de la organización
que los diferencian de los competidores en términos de costos, en términos de calidad, en términos de tecnología e innovación, ¿sí? Entonces una organización también se debe hacer ese tipo de preguntas. Bueno, a nosotros, de cara a nuestros competidores, ¿qué nos caracteriza? ¿Qué nos diferencia? ¿O por qué nos van a preferir nuestros clientes? ¿Sí? Nos van a preferir por costos, nos van a preferir por calidad, nos van a preferir por innovación. ¿Por qué nos van a preferir nuestros clientes? Nos van a preferir por coherencia y por un manejo limpio en los procesos. ¿Por qué nos van a preferir siempre? Hay que hacerse esa pregunta. Entonces, cuando tenemos esa pregunta un poco más clara y resuelta en la organización, a nosotros nos va a diferenciar el liderazgo en costos frente al cliente, a nosotros nos diferencia es la calidad de cara al cliente, entonces no vamos a competir por costos, sino que el cliente va a ver el beneficio de adquirir nuestros productos costo-beneficio. Haciendo esa comparación, no, el cliente nos va a preferir porque nosotros vamos a la vanguardia en temas de manejo de información, en temas de tecnología. Cuando la empresa ya tiene eso más resuelto, entonces puede identificar o definir más fácil sus objetivos. Y les voy a dar un ejemplo de cómo se trazan objetivos, por ejemplo, en una empresa que tiene definido su liderazgo en costos o en precios bajos de cara a los competidores y cómo nosotros desde la gestión humana influimos o participamos allí. Entonces, permítanme, les comparto esta presentación. Después de estas dos presentaciones, vamos a un pequeño descanso, ¿sí? Entonces, si nosotros desde la gestión humana entendemos que parte de la estrategia de la organización es tener un liderazgo en costos, ¿cómo hacemos lectura desde las 4 perspectivas que nos plantea el Balance Scorecard? Entonces, en una estrategia financiera, por ejemplo, para esta organización, su objetivo es reducir los costos respecto a los competidores. Esa es la estrategia financiera. Si vamos a tener un precio más bajo, entonces nuestra estrategia financiera sería reducir los costos. Y cuando tenemos definida esa estrategia, vamos a definir los objetivos. El primer costo sería reducir los costos de operación buscando la eficiencia de los procesos. Interesante, cómo somos más eficientes en términos de costos. Incrementar las ventas del producto. En este caso, esta empresa para la que se hicieron estos objetivos, el producto se llamaba MX1, era una empresa de químicos. Medir el impacto de la reducción de costos sobre el retorno de inversión. ¿Sí? Entonces, miren qué tan interesante cómo nosotros hacemos lectura de ese tipo de necesidades de la empresa. Entonces, teniendo claras las necesidades y los objetivos financieros, vamos a mirar los objetivos frente a la perspectiva de clientes. Para esta empresa, teniendo en cuenta el liderazgo en costos, lo más importante era identificar claramente cuáles eran sus segmentos o son sus segmentos de mercado y su impacto en ellos. Entonces, para lograr ese objetivo o esa estrategia, se trazaron los siguientes objetivos. Identificar los segmentos de mercado del negocio a través de los medios de comunicación. Identificar los nuevos clientes y el crecimiento de esa cuota de mercado y luego medir el impacto de satisfacción del cliente frente a la adquisición del producto. Cuando nosotros vamos teniendo esos objetivos definidos en la empresa y le ayudamos a los procesos de la empresa a tenerlos claros, es más fácil, como nos decía la compañera, aterrizar esto a indicadores, ¿sí? Abordado el cliente, entonces vamos a mirar los procesos internos. Entonces dice cómo mejorar los procesos internos de la compañía para apuntarle a esa estrategia de liderazgo en costos o en precios. Entonces, para eso se trazaron los siguientes objetivos. Satisfacer al cliente mediante el incremento de la calidad de los productos, el uso eficiente de los recursos y la optimización de los procesos de producción. Entonces, miren cómo los procesos de producción están orientados todos al cliente. Incrementar la eficiencia de los tiempos de producción y la entrega del producto. Entonces, para esta empresa es clave el factor tiempo. Sostener una relación con el cliente luego del servicio de venta
buscando su máxima satisfacción. Entonces entendieron que tenían que ir más allá de vender o de cerrar el negocio, sino que debían acompañar al cliente en un servicio postventa. Teniendo esto identificado, entonces nos vamos al aspecto más importante del Balance Scorecard, y es el proceso de aprendizaje, ¿sí? Entonces dice, incrementar la satisfacción de los clientes y accionistas mediante la mejora continua de los procesos de calidad. Y ahí es donde entramos nosotros a trabajar con más fuerza, porque hablamos de cómo mejorar los procesos internos a través del aprendizaje de la organización. Y ahí es donde trabajamos conscientemente con las personas. Y esta empresa se trazó 3 objetivos: motivar a los empleados a través de planes de incentivo, perdona ahí de ese panes, perdona el error, a través de planes de incentivo para incrementar el nivel de satisfacción del cliente mediante la relación que estos entablan. Miren qué tan interesante. Ejecutar planes de formación y de desarrollo de los empleados con el fin de buscar la satisfacción del cliente mediante su relación, a disminuir la rotación de la plantilla de personal anual. Optimizar el uso de información de los clientes y la sistematización de los procesos para tener retroalimentación en tiempo real. Entonces, miren qué tan interesante cómo el Balance Scorecard permite abarcar todas las áreas de la organización, y si eso lo complementamos con la identificación de los stakeholders, pues entonces podemos trazar unos objetivos más claros y más concretos. Lo estratégico en una empresa, chicos, no es llenarnos de objetivos. Miren que esta empresa tiene máximo 3 objetivos por perspectiva, y son 3 objetivos que se pueden gestionar muy bien, y eso le ayuda a la organización a priorizar realmente lo importante. Hace poquito tuve la oportunidad de conocer a Camilo Marulanda, el presidente de ISAGEM, y él decía que lo más importante para él era tener 1 o 2 objetivos claros en la organización, pero bien gestionados y bien trabajados con toda la empresa, que todos los empleados estuvieran orientados ahí, hacia ellos, que llenarse de una cantidad de objetivos, que llenarse de una cantidad de estrategias que difícilmente son realizables u operativizables, si me permiten la palabra. Listo. ¿Hasta acá tienen alguna pregunta? ¿Qué les parece este ejemplo? ¿Cómo les parece este ejemplo, perdón? Comentario. ¿Qué les va llamando la atención? Esos objetivos, profe, se van haciendo más pequeñitos a medida que el balance va avanzando, ¿cierto? Hasta Sí, llegar como a las exacto. tareitas chiquitas. Exacto, entonces ahora vamos a mirar eso cómo se traduce, cada objetivo se va haciendo más chiquitico en estrategias y en indicadores. Entonces, cuando ya esta empresa de químicos tenía súper identificado con el área de gestión humana esos objetivos claros de cara a las 4 perspectivas: financiera, clientes, procesos y aprendizaje, entonces crearon su mapa de priorización. Entonces, los voy a compartir. Y esto les puede servir a ustedes de herramienta. Creo que se lo subí en el material de trabajo del curso. Esto les puede servir en su material. Ya luego eso lo aterrizamos a una matriz de priorización, ¿sí? Entonces, ustedes se sientan con sus equipos de trabajo y a cada objetivo estratégico le trazan unas iniciativas estratégicas, que básicamente las iniciativas estratégicas son actividades que me van a ayudar en la organización a alcanzar ese objetivo. Por ejemplo, para incrementar la cuota de mercado, esta organización definió con sus equipos que necesitaban hacer una identificación de las nuevas necesidades de los clientes, identificar nuevos segmentos de clientes, tener un programa de lealtad, tener un servicio postventa. ¿Sí? Entonces,
es un trabajo que se hace en equipo, en conjunto con las personas de la organización, para decir, bueno, para lograr este objetivo, ¿cuáles iniciativas como empresa necesitamos? Y esta organización, y pueden sacar, perdón, 3 o 4 iniciativas por objetivo, y ahí se va haciendo mucho más específico. Y eso, de aquí salen presupuestos, de aquí salen planes de trabajo, van viendo lo interesante, ¿sí? Entonces, cuando ustedes tienen identificados los objetivos e identificadas esas iniciativas estratégicas, la propuesta es muy sencilla, que lo lleven a un cuadrito de Excel como este, por ejemplo, y pongan acá en su costado izquierdo todas las iniciativas, la iniciativa financiera, clientes, procesos y el aprendizaje, ¿sí? Entonces, acá vamos a encontrar luego los objetivos estratégicos. Los que habíamos diseñado inicialmente, mírenlos donde están. Incremento del valor para el accionista, incremento de la cuota del mercado frente a clientes, incremento de satisfacción y mejora de capacidad en la capacidad de esto, en la capacidad de fabricación, mejora en la calidad de productividad de los procesos de fabricación, mejora en los procesos de entrega, desarrollo de competencias de los trabajadores, incremento en la satisfacción de colaboradores y mejora en las capacidades tecnológicas. Aquí se condensaron los objetivos estratégicos que se diseñaron. Y ya acá se condensan esas iniciativas o actividades que en equipo construyen para abarcar cada uno de los objetivos. Entonces, ¿cuál es la idea? Empezar a priorizar. Entonces empiezan a darle un valor de 1 a todas esas iniciativas estratégicas que ustedes consideran prioritarias para atender ese objetivo. Ya no es específica, sino que todas las iniciativas estratégicas que en equipo construyeron las van a evaluar. Entonces, para incrementar el valor para el accionista, según esta empresa, que encontraron a que debían gestionar los costos y la capacidad infrautilizada de la empresa, que debían optimizar los procesos de investigación y desarrollo que aseguraran la creación de productos y servicios que buscan los clientes, optimizar los procesos de fabricación, optimizar los procesos de entrega al cliente. Y aquí transversalizaron las estrategias para atacar o más bien para cumplir el objetivo. Lo mismo con este objetivo, incremento en la cuota de mercado. Para incrementar la cuota de mercado, ¿qué iniciativas estratégicas van a funcionar? La construcción de fuertes relaciones de valor con el cliente, la identificación de nuevas necesidades, la identificación de nuevos segmentos, un programa de servicios postventa y así, etcétera. Y vamos a mirar de cara al aprendizaje y desarrollo organizacional esta empresa que determinó, por ejemplo, el desarrollo de competencias de los colaboradores. Entonces identificaron que sus principales iniciativas estratégicas eran optimizar equipos de investigación y desarrollo de fabricación, un programa de capacitación en gestión integral para hacer que los líderes actúen más como mentores que como directores, un programa de participación y sugerencia de los colaboradores para la construcción de trabajo en equipo, implementar un sistema de compensación de acuerdo a los niveles de desempeño y alinear los objetivos de los empleados a los objetivos de la organización, así sucesivamente. ¿Qué pasa? Cuando ya analizamos todo este cuadro, hacemos una suma horizontal y una suma vertical, y esto nos da un total y una priorización. ¿Cuál es el número más alto de estos que estamos viendo acá a nivel horizontal? 12. El número 12. ¿Y cuál es el número que le sigue más alto? 9. El 9. Entonces, según este análisis, los dos objetivos que primero hay que trabajar en la organización son la mejora en la calidad de los procesos de productividad, la mejora en la calidad y productividad de los procesos de fabricación y la mejora en los procesos de entrega. Esos son los dos principales objetivos hoy a abordar en esa organización. Y
hacemos una suma vertical y también encontramos unos resultados. ¿Cuál de todos estos números es el resultado más alto? 6. El 6. Entonces, la principal iniciativa estratégica que hay que empezar a abordar, según esto, es la optimización de los procesos de investigación, diseño y desarrollo que aseguren la creación de productos, servicios y procesos que buscan los clientes. ¿Sí? Ahora bien, hay otros en 5 que hay que revisar porque están como en el mismo nivel. Por ejemplo, alinear los objetivos de los empleados a los objetivos de la organización, implementar un sistema de compensación de acuerdo a los niveles de desempeño. Entonces, eso da muchas luces para organizar el trabajo y con base en cada una de esas iniciativas estratégicas se diseñan los famosos KPI o indicadores, ¿sí? Entonces, los indicadores básicamente son unidades de medida que nos permiten identificar eficiencia, eficacia y efectividad. ¿En qué se diferencian la eficiencia, la eficacia y la efectividad? Eficiencia es frente a cómo es el proceso, a cómo se lleva a cabo el proceso en la optimización de recursos o en el uso de recursos, en el trabajo con las personas, y cómo se lleva a cabo el proceso. Eficacia es que se cumplan los objetivos, ¿sí? Y efectividad es cuando yo integro la eficiencia con la eficacia. No necesariamente una empresa que es eficaz es eficiente y no necesariamente una empresa que es eficiente es eficaz. Entonces, efectividad es cuando hay una coherencia entre la eficiencia y la eficacia. Les pongo un ejemplo. Nosotros cumplimos con las entregas con la meta que teníamos para el mes, que eran, por ejemplo, una empresa de diseño gráfico. Le teníamos que entregar 2 campañas o 2 planes de marketing a 2 empresas que son nuestros clientes al final del mes. Entonces fuimos efectivos porque a las 2 empresas les entregamos los planes de marketing, pero no fuimos eficientes porque no usamos bien los tiempos. En ese mes nuestro equipo de trabajo se reventó, perdónenme la palabra, trabajaron derecho hasta las 2 de la mañana muchas semanas. Trabajaron muchas horas extras, tuvieron que trabajar los sábados, entonces fueron eficaces, pero no fueron eficientes en el uso de los recursos, como el tema del tiempo, ¿sí? Y de las capacidades del personal, ¿ok? Otro ejemplo. Jefe, yo reduje al máximo los costos de producción. Sí, mire, le ahorré temas en materia prima, le ahorré temas en electricidad, pero resulta que el producto final no quedó de la misma calidad que es como se entregaba antes. Fue eficiente, pero no fui eficaz. ¿Sí? Entonces, un indicador de efectividad me une la coherencia entre la eficiencia y la eficacia. ¿Sí soy clara con estas 3 diferenciaciones? Sí, profe. Ok. ¿Hasta acá van teniendo alguna inquietud, comentario? ¿Cómo les parece este recurso? Profe, yo, por ejemplo, en mi trabajo anterior, Ujú. mi jefe se ganó el cartón de especial, no, él no tenía especialización, él se ganó el posgrado como en una cajita de chicles y él aplicaba el balance, pero o sea, eso no parecía algo bueno, sino que eso era como un infierno, porque él era todos los días. No cumplió con la cuota diaria. El semáforo está en rojo. Llegó amarillo, pero qué pesar. Está en verde. O sea, en vez de ser como un Un instrumento que instrumento. sirva para motivar, era horrible. Eso era un vía crucis llegar a la oficina y rendirle cuentas a él, porque él, o sea, él no daba como el mensaje que realmente el instrumento pues hace, ¿no? Porque o sea, mide tantas cosas que él midió todo y se volvió horrible, No insoportable. priorizó, por eso es súper importante No. priorizar.
Y con base en eso que estamos viendo hoy, ¿qué claridades te van quedando a ti, Brian? Y teniendo en cuenta esa experiencia que tuviste con tu anterior jefe. No, es que el balance en sí es bueno, porque pues de una u otra forma permite mejorar muchas cosas, pero cuando realmente no se, ¿cómo le digo? No se proyecta como realmente debe ser, es un fracaso total. Excelente ese aporte que nos haces, Brian, porque acuérdense, por eso preferí empezar este núcleo con el enfoque relacional y luego con el enfoque más táctico y operativo, porque nosotros no nos debemos centrar en los procesos, sino en las personas. Acuérdense que el centro de la estrategia no está en los procesos o en las herramientas que usamos, está en las personas con las que trabajamos, ¿sí? Entonces, por eso, estas son herramientas. Lo más importante es la construcción en equipo que hay alrededor del uso de esta herramienta. Esto no lo podemos hacer solos, ¿sí? Estas herramientas no las podemos analizar solos. Es con los procesos, en equipo, priorizando y acordándonos que por encima de la herramienta está la relación, el vínculo de confianza y las personas que tienen claro para dónde van y cuáles son los objetivos que están logrando. Porque si no, podemos caer en lo que le pasó a Brian, que nos llenamos de un montón de tareas y nos llenamos de un montón de metas, pero finalmente no sabemos para dónde vamos. Y como dice la famosa frase del libro de Alicia en el País de las Maravillas, cuando uno no sabe para dónde va, cualquier camino le sirve, ¿no es cierto? Entonces, puede incluso que no usemos una metodología tan elaborada como el Balance Scorecard, pero si tenemos claro para dónde vamos todos en el mismo barco y tenemos claros nuestros objetivos, pues es más fácil gestionar la relación, ¿no es cierto? Pero ahí es donde está la clave de la gerencia, si nos centramos en el proceso o nos centramos en la relación con las personas. Excelente aporte, Brian, muchas gracias. ¿Alguien más que quiera compartirnos, preguntar algo, comentar? En el caso mío, pues del tema de la empresa, pues como poniéndolo como comparación, nosotros tenemos el Balance Scorecard, es relacionado directamente con las grandes promesas. Entonces lo llaman así, son como los pilares, o bueno, y llegando a la gente con grandes promesas, lo que hacemos es como, mira, esta es la grande promesa de esta empresa, nos comprometemos a esto, son 5 temas fundamentales, que es venta, eficiencia, gente, ambiente y social. Y por medio de esas grandes promesas, cada una de ellas tiene los indicadores pues de seguimiento en los cuales hacemos pues como el balance de todo lo que se está mencionando. Pero entonces los colaboradores lo miran más como, ay, esto es una promesa, ¿cierto? Es una promesa que tenemos que cumplir. Entonces, al verlo como grandes promesas, se toca como el tema de la emoción y el compromiso. Excelente. Y se llega de una forma muy bonita a los colaboradores para cumplir el objetivo. ¿Qué empresa es, Luis? Es Home Center, Sodimac. Súper. Entonces, ahí tenemos los dos ejemplos de cómo una herramienta se usa desde un propósito o se usa desde un proceso. Sí, muy interesante esa experiencia, Luisa. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario? Clau. En cambio, en la mía es como al revés. La mía es, pues nosotros tenemos planeación estratégica por gestiones y utilizamos el balance, pero lo utilizamos no así como ponderando, sino con iniciativas muy definidas por cada gestión, con todo el despliegue de las actividades y los responsables, pero es muy ubicada todavía a procesos. A procesos. Sí, entonces es muy curioso porque como falta ese relacionamiento total de la gente de las gestiones, sobre todo de los líderes de las gestiones, entonces dificulta mucho. Entonces ya llegó la revisión de planeación estratégica. Eso se vuelve un ladrillo. Nada, y todos los directores son 2 días antes locos llenando el balance, porque puede que sí lo hayan hecho, pero todavía no lo tienen como, o sea, como en ese sentido de propósito.
hablando, sino como del proceso, que no fui capaz de cumplir, o que sí cumplí, pero me faltó tiempo. Entonces todavía falta como esa parte, por ejemplo, como Luisa cuenta, que se vuelve como algo de pasión. Apenas estamos dando el paso, como haciéndole fuerza a todas las gestiones para que lo conciban como, o sea, como algo para desarrollar gente y no para cumplir con procesos. Excelente. Y también eso obedece a lo que hablábamos ahorita, que no es llenarnos de estrategias y de objetivos estratégicos por llenarnos, ¿sí? Hay empresas que tienen 3 objetivos estratégicos y a partir de eso desglosan toda su operación. Pero lo más importante es que los empleados todos estén orientados a ese objetivo, porque si no se nos vuelve un ladrillo y se nos vuelve un cumplimiento de tareas, ¿cierto? Entonces, muy interesante que lo vamos viendo a ese nivel. Y hay que integrar la cultura y hay que integrar el desarrollo, la capacitación, la formación de nuestros empleados y necesariamente hay que involucrarlos en las decisiones estratégicas, en la participación de esas planeaciones estratégicas o esas revisiones estratégicas. ¿Cómo así van a involucrar a todos los niveles de la organización si eso es parte de la cúpula directiva? Sí, porque el empleado está en el centro de la estrategia. Entonces es muy interesante cuando se involucra al empleado en la revisión de esas planeaciones estratégicas, cuando se involucra al empleado en para la toma de decisiones. Por ejemplo, Nutresa lo tiene súper claro al momento de sacar un nuevo producto, al momento de hacer un nuevo desarrollo. A quien primero involucran es a los empleados de nivel operativo. Y de ahí han salido propuestas demasiado interesantes. Entonces, muy chévere que estas construcciones partan de la gente, ¿sí? De los empleados, partan de las propuestas, de los procesos, ¿sí? Y siempre hagámonos esas preguntas cuando estemos enfrentados a este tipo de gestiones en las organizaciones. Estamos centrados en las personas, estamos centrados en el propósito, estamos conectando esto con la motivación y la emoción, estamos conectando esto para facilitar la relación de los empleados o nos estamos centrando solamente en las tareas y en los procesos, que también es necesario revisarlos, porque nos medimos finalmente por indicadores y como nos decía Kathleen, lo que se mide se puede controlar, lo que se controla se puede revisar, lo que se revisa se puede mejorar, se puede corregir, ¿cierto? Entonces finalmente eso es necesario, pero cuando todo el foco lo ponemos ahí, pues entonces eh, se desdibujan otros objetivos a nivel de relación que son los que movilizan finalmente el valor del negocio, ¿sí? Entonces muchas gracias ahí por sus ejemplos. Bueno, chicos, ¿les parece si hacemos un pequeño break, nos paramos, nos estiramos, quieren comer algo, tomar algo y retomamos la, la sesión, 5 o 10 minuticos, ¿qué dicen? Sí, ¿Sí? sí. Bueno, entonces a las y 46 nos vemos otra vez. Vayan, revisen el WhatsApp, tómense un cafecito, estiren, vamos al baño y a las y 46 nos vemos nuevamente. ¿Listo? Listo, Profe. Bueno, ahorita nos vemos. Ya estamos todos acá. Yo sí, profe. Yo Sí, también. profe. Listo, es que. Sí, profe. Ok. Me quedé con las ganas de conocerle la cara a la mayoría. Ojalá De nos, pronto se asusta, profe. ojalá nos podamos conocer en persona en algún momento. Sería muy chévere. Lo más rico de estos espacios virtuales es la red de personas con las que uno queda, los contactos. Eso es súper, súper enriquecedor. Bueno, entonces después de este descanso, nos vamos a centrar en una de las tendencias de negocio o del mundo de los negocios, que es punto o tema de discusión de este núcleo, y es el llamado capitalismo consciente, ¿sí? El capitalismo consciente, ¿hasta qué punto lo han abordado? ¿Qué han leído sobre este tema o qué han visto?
¿No? ¿O a qué les suena? Es como la productividad a través de la conciencia de la gente. Ok, te suena como la productividad a través de la conciencia de la gente. Bien. ¿Qué más? ¿A qué le suena? Si hemos hablado de gerencia consciente de personas, ¿a qué le suena eso cómo le suena eso de capitalismo consciente? Como las organizaciones o las entidades conscientes, algo así. Organizaciones, entidades conscientes. Ujú. Ok. Como al no pensar solo en temas de abarcar mercados, de crecer económicamente, de ser sólidos en el entorno, sino también ser conscientes de la mano de temas que de pronto puedan afectar o involucrar a grupos que se vean beneficiados o afectados por ese mismo crecimiento de la empresa. Ok, excelente. Vamos construyendo por el camino que es, no solamente apuntarle al crecimiento económico de una organización, sino el crecimiento de los involucrados alrededor de la organización. Súper. ¿Ok? ¿A qué más le suena eso de capitalismo consciente? Profe, a mí me suena un poquito como contradictorio también porque a veces uno escucha capitalismo y uno piensa en alguien queriendo arrebatar el dinero a los vulnerables y eso. Entonces aquí ahora también como que conscientes que lo hace de propio, diría uno. Entonces, no sé, entonces también da una idea, quizás algo así, no sé. Ok, muy interesante eso que nos planteas, porque por lo general hemos tenido como una imagen o una idea negativa del capitalismo. Ujú. De que el capitalismo lo que hace es enriquecer a los ricos y empobrecer a los pobres. Ujú. Ok, ¿qué más? ¿Qué más le suena? Muy interesante esa postura. Hola. Sí, adelante, ¿cómo estás? No, profe, no. Como lo veo yo que las empresas también lo que dicen los compañeros, no solo en el capitalismo o en el capital, digamos, económico, la actividad económica, sino también en las personas. Lo veo como prueba de cooperativismo, del desarrollo de las personas, de la responsabilidad social. Esto, digamos, lo vemos que las empresas hoy en día están o quieren certificarse en empresas familiarmente responsables, independientemente de la actividad económica que tengan, quieren impactar ese entorno social donde se encuentran ubicadas, proteger la naturaleza, no sé, tener impacto en una escuela o en un hogar infantil, pero lo veo también como de esa manera. Excelente, en el impacto, más allá de la rentabilidad, en el impacto que pueda generar una organización a su alrededor. Ok. Entonces, resulta que súper bueno el comentario el que nos hace Kathleen, porque creo que fue Kathleen o Guajibe, que nos decían, no, pero es que siempre hemos tenido una imagen negativa del capitalismo. Y resulta, sí, gracias. Y resulta pues que el capitalismo ha sido una de las formas económicas que más ha funcionado en el mundo hasta ahora, ¿sí? Lastimosamente, cuando llega a manos de algunas instituciones y algunas personas, pues el poder se tergiversa y termina impactando negativamente a algunas poblaciones, como pasa, por ejemplo, en nuestro país con algunas empresas que para poder sacar adelante sus proyectos prefieren pagar el impuesto al Estado. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer una carretera para poder tener mejor acceso a nuestro negocio. Y para hacer esa carretera tenemos que talar 100 árboles. El Estado nos pide una multa de tanto dinero, pero el beneficio a largo plazo de la carretera nos va a
implicar muchísimo más dinero que eso, entonces estamos dispuestos a pagar la multa. Entonces ahí la autonomía y el Estado empieza a tener menos valor, la autonomía del Estado, perdón, y la fuerza del Estado empieza a tener menos valor que la fuerza de las organizaciones. Por ejemplo, no más este dato, ¿quién de ustedes es consumidor de Apple? Isabel, yo también soy consumidora de Apple. ¿Quién tiene celular Apple? Bueno, por lo menos conocemos el 50% de las personas con las que nos relacionamos tienen un celular Apple. Resulta que el 30, a ver, ¿cómo me hago entender? Ustedes saben que el Producto Interno Bruto de un país representa la riqueza de ese país, su capacidad de generar dinero y de que ese dinero se movilice per cápita entre las personas y esa riqueza per cápita da el indicador del poder adquisitivo de las personas de un país, ¿sí? Y el Producto Interno Bruto define pues, el movimiento económico de ese país por la riqueza, ¿sí? Entonces, imagínense esto para que dimensionemos el alcance de una organización o de una empresa en el mundo. Apple, en su rentabilidad o en su riqueza, por decirlo así, representa el Producto Interno Bruto de 33 países pobres del mundo. ¿Sí? Esto es un dato absolutamente, pues como salido, ¿no? Como así que es más rica una empresa que 33 países del mundo. O, por ejemplo, la riqueza de la Universidad Harvard es más grande que tres países, que el Producto Interno de 3 países, ¿sí? Entonces, vamos viendo que las dinámicas neoliberalistas, por decirlo de alguna manera, hacen que las empresas tengan gran poder en el mundo, ¿sí? Y finalmente ese gran poder, ¿en qué se traduce? En decisiones, ¿cierto? Se traduce en impactos a la sociedad, se traduce en temas de equidad o de desigualdad o de inequidad también, ¿sí? Es por eso que el mismo mundo se está movilizando hacia cuestionarse, bueno, si las empresas tienen tanto poder, entonces, y ya incluso más poder que el Estado, ¿dónde está esa responsabilidad de las empresas por cuidar y responder a las necesidades del mundo de hoy? ¿Sí? Entonces ya no, el poder no está tanto en manos del Estado, sino de las organizaciones. ¿Sí, sí vamos entendiendo esa lógica? ¿Sí? Bien interesante. Entonces, quien moviliza el impacto del desarrollo mundial más que los estados son las organizaciones y las empresas. Entonces, en esa tendencia del capitalismo, más que verlo como una amenaza donde los pobres se hacen más pobres y los ricos se hacen más ricos, es decir, bueno, el capitalismo permite oportunidades, el capitalismo permite que las personas crezcan, el capitalismo permite que las personas consigan más activos. El capitalismo puede permitir que haya mayor flujo de dinero en el mundo. El capitalismo puede permitir que haya una mayor capacidad de inversión, por ejemplo. El capitalismo puede permitir que haya mayor acceso a la educación, ¿sí? Entonces, alrededor de esos cuestionamientos, bueno, si las empresas hoy en día tienen más poder que el Estado en el mundo, entonces, ¿qué está haciendo la empresa para cambiar su concepción de propósito y su concepción de riqueza? Y ahí es donde aparece un personaje súper interesante que se llama Rax Sisodia. Es un indio que trabajó más de 30 años en el área comercial de organizaciones y se empezó a hacer esa pregunta. Digo, pero venga, es que las empresas deben tener un propósito más allá de generar riqueza para el accionista, ¿sí? Entonces se centró en 4 pilares, ¿sí?
que él propone, si las empresas fortalecen esos pilares, entonces podrían contribuir a tener un mayor desarrollo tanto a nivel interno para el accionista como para el mundo exterior y el desarrollo y la equidad del mundo exterior. Entonces, ya muchas empresas del mundo se están acogiendo a este movimiento porque más que una teoría, más que un postulado, es un movimiento. Entonces, empresas como Virgin Mobile, Google, se están sumando a este movimiento y están orientando todos sus procesos hacia los beneficios comunes, ¿sí?, de los involucrados. Entonces, vamos a ver un video que nos da una introducción a qué es el capitalismo consciente y a partir de eso generamos un poco más de discusión. ¿Listo? ¿Cómo les va pareciendo este tema hasta ahora? Interesante, ¿cierto? Ok, entonces les voy a compartir, gracias Isa, les voy a compartir el video para que nos abramos más a esta tendencia o esta nueva tendencia, que más que tendencia, ojalá sea parte ya de las prácticas de muchas organizaciones. Está en inglés, pero espero que todos alcancemos a ver los subtítulos. Espérenme un segundito. En el mundo hay varios movimientos ya de capitalismo consciente. Este propiamente es del movimiento de España. Entonces, espérenme un segundito. Nuevamente les comparto la pantalla porque no lo había configurado para el sonido. Ahora sí. Conscious capitalism is an idea, a movement, an approach to conducting business, and an organization dedicated to advancing all of these. Conscious capitalism exists to elevate humanity. Conscious capitalism comes to life as it's applied to business, nonprofits, and other organizations. 4 core principles guide an organization that practices conscious capitalism. In this video, we'll briefly explore the principle of purpose. In the words of Darden School of Management professor and Conscious Capitalism Incorporated trustee Ed Freeman, we need red blood cells to live, the same way a business needs profits to live. But the purpose of life is more than to make red blood cells, the same way the purpose of business is more than simply to generate profits. While making money is essential for the vitality and sustainability of a business, it's not the only or even the most important reason a business exists. Conscious businesses focus on their purpose beyond profit. We all need meaning and purpose in our lives. It's one of the things that separates us from other animals. Purpose activates and motivates us. It moves us to get up in the morning, sustains us when times get tough, and serves as a guiding star when we stray off course. Conscious businesses provide us with this sense of meaning and purpose. By focusing on its higher purpose, a conscious business inspires, engages, and energizes its stakeholders. Employees, customers, and others trust and even love companies that have an inspiring purpose. Some of the most successful and best-loved companies are driven by a higher purpose. To these companies, purpose is more than words on the wall. It's a compass that guides their direction and a unifying force for a company's leaders, team, and other stakeholders. And purpose provides a lifeblood that courses through an organization's culture. We invite you to explore our purpose-related resources and the other principles of conscious capitalism. And we encourage you to become a member of the Conscious Capitalism community at consciouscapitalism.org to create your profile for the website and share your company's purpose and more with other members of the Conscious Capitalism community. Ok, perfecto. Entonces nos vamos a centrar en esos 4 pilares
que propone el capitalismo consciente, como podemos ver, Raxi Zodiac nos dice, venga, es que las organizaciones, más allá de generar valor para el accionista, deben tener un propósito inspirador, un propósito que una, un propósito que vaya conectado con la motivación del personal. Y eso lo veíamos muy claramente en la empresa Matelsa, que es una empresa que está logrando acercarse a ser una empresa consciente y una empresa orientada a generar capitalismo consciente. Pero ese propósito superior debe estar apalancado por la forma en la que se vive la cultura al interior de la organización, por la forma en la que se gestionan las relaciones con los stakeholders, y básicamente lo que propone Raxi Zodiac es buscar que con cada stakeholder se tenga una relación tipo gana-gana, ¿sí? En donde gane la organización, pero también el involucrado sienta que está ganando. Y más que sienta que gane y que se le responda o se atienda a sus necesidades. Pero también se debe compartir un tipo de liderazgo, que el liderazgo sea inspirador, que el liderazgo sea compartido, que el liderazgo sea democrático. Debe haber una coherencia en el estilo de liderazgo de la organización. Entonces, eso nos amplía el panorama de la gestión organizacional. Bueno, abramos un momento de discusión. ¿Qué opinan? ¿Qué les parece este movimiento? ¿Cómo ven esta nueva tendencia de los negocios en el mundo? Cada vez se dirige más como a la conciencia, como a las relaciones conscientes de la gente, como a salirse solamente del propósito de la ganancia de la compañía como para los accionistas, y se ubica más como desarrollo de la gente, como a la ganancia también de la gente, y que por medio de esa ganancia se enamoren de las organizaciones y cumplan con los dos objetivos. Exacto, excelente. Entonces, es trascender ese propósito organizacional. Entonces, por eso en las empresas ya hoy en día no hablamos de misión y visión, porque pasaba que la visión y la misión era algo como que se quedaba más en la forma de cómo lo escribo y que sea algo muy filosófico, pero no estaba tan conectado con el día a día de la organización. Entonces luego empezamos a hablar de megas, pero también la mega de la organización se traducía mucho solamente en números y en rentabilidad, y ahora las empresas están hablando más de propósito superior. No sé si en sus organizaciones han vivido esas transiciones o ese uso del lenguaje orientado hacia propósito. ¿O todavía están en el nivel de misión y visión? Pues en el mío se conjugan muchas cositas. Lo primero es que, por ejemplo, que la visión y la misión están enfocadas a inspirar, a ser una empresa más querida, admirada, respetada, a llegar al corazón de la gente de América. Entonces, como más posicionada desde la emoción, y pienso yo que tiene como una reestructuración en el tema de cifras, presupuestos, crecimientos, como hacia el tema del amor, la inspiración, la realización de sueños. Es más bonito. Ok, muy interesante. Profe, yo tengo una inquietud, disculpe. Sí. Digamos, si vemos toda la evolución que han tenido las organizaciones, ya se ha pasado por la época en la que el trabajador se exprimía y demás, y se le sacaba el dinero y el provecho, y comenzaron las corrientes organizacionales a volcarse a la parte humanista, al desarrollo del ser, al cuidado y a la protección del individuo. Y digamos que con esto de capitalismo consciente no retrocederíamos o tocaríamos nuevamente como esas líneas económicas o algo así. ¿Por qué lo preguntas? Tratando como de hilar
los procesos que se han llevado a lo largo como de la historia. Porque, por ejemplo, decía que abrir la carretera implicaba cortar los árboles. Y de alguna manera se ha avanzado en tantas cosas ambientales, de sostenibilidad, y de otros procesos que entonces, no sé, lo de capitalismo consciente, cómo fortalece, digamos, seguir cuidando de ese bienestar y la adquisición del dinero. Exacto. Entonces, muy buena pregunta la que haces, porque precisamente el capitalismo consciente lo que invita es a, bueno, si las empresas hoy en día tienen tanto poder frente al movimiento económico mundial, frente a las decisiones en el mundo, entonces, ¿cómo hacemos que esas decisiones sean más conscientes frente a la equidad, frente al medio ambiente, frente a los involucrados, frente al desarrollo social del entorno, al crecimiento económico del entorno? Entonces esas preguntas son las que hoy en día se están haciendo las organizaciones y cada vez las personas somos más conscientes de eso y los clientes somos más exigentes frente a eso, incluso muchos movimientos. Te pongo un ejemplo. Ustedes llegaron, no sé si alguna vez habíamos hablado de eso, han llegado a probar la galleta Kit Kat o la chocolatina Kit Kat de Nestlé. Es una chocolatina de hecho muy deliciosa, pero entonces se dieron cuenta que esa chocolatina estaba hecha a base de aceite de palma de cera. Y ustedes saben que la palma de cera está siendo cuidada en su biodiversidad, no solo por la sostenibilidad del medio ambiente, sino por la generación de nuevas alternativas de, de combustible limpio. ¿Sí? Entonces, Greenpeace se dio cuenta que KitKat y Nestlé estaba explotando los recursos naturales de la palma de cera para la producción masiva de las galletas KitKat y empezó un movimiento en contra de Nestlé súper fuerte, incluso agresivo, para que dejaran de talar y de acabar con la palma de cera. Entonces, esto lo que hizo fue que Nestlé respondiera y tomara decisiones de producción ambientalmente más sostenibles. Entonces, eso implica que las empresas vayan gestionando el capitalismo de una forma más consciente, y esto con un asunto netamente ambiental. Por ejemplo, ¿conocen la empresa Lego? ¿Sí? ¿Han jugado con Lego alguna vez? ¿No? Pero Sí, sí, algo claro. conocemos de Lego. Resulta que a Lego lo financiaba dentro de sus inversionistas una empresa muy grande de combustible de Norteamérica. No se me escapa el nombre de esta empresa. Y sus productos estaban hechos a base de petróleo. Entonces, año tras año percibía muchos ingresos de este inversionista. Y lo mismo, Greenpeace se dio cuenta que Lego tenía estos convenios con la explotación del petróleo, con la fabricación de productos a base de petróleo y empezó un movimiento en contra de Lego que le costó financieramente un montón de pérdidas, pero que finalmente Lego tuvo que reinventarse. Cerraron esta negociación con este inversionista y tuvo que buscar las maneras de reinventar la fabricación de su producto y la adquisición de inversión y de la percepción de inversión. Entonces, miren cómo el mismo movimiento de hacia dónde va el mundo va llevando a las organizaciones a pensarse en todos esos procesos, no solo ambientalmente, sino cómo impacta en su sociedad inmediata, en su entorno inmediato, cómo trata a sus trabajadores, cómo cuida a sus trabajadores y la misma inquietud que les planteaba al principio. Si las empresas hoy en día tienen más poder que el Estado, entonces,
en sus responsabilidades qué están haciendo por atender a la sociedad en esas dimensiones sociales, ambientales y económicas. Entonces, muy interesante. Yo creo que antes que retroceder, lo que estamos haciendo es dando pasos hacia un desarrollo más equitativo de la humanidad. Puede que muchas empresas por miedo, o no sé si alcanzaron a ver el video del señor Anthony, que hablaba de una banca ética, que muchas empresas por miedo empiezan como a disfrazar muchos de sus procesos en esos discursos, pero en la medida en que van pasando los años y las personas nos vamos volviendo más conscientes, pues entonces eso va a implicar que las empresas se repiensen sus procesos, se repiensen la forma de relacionarse con sus involucrados y vayan más allá de generar solo dinero para los accionistas o para los dueños de los negocios. Entonces, yo siento, Kathleen, que más que atrasarnos o retroceder, el mundo de los negocios está tendiendo hacia una evolución muy interesante. ¿Ok? ¿Algún otro comentario, pregunta? Bueno, entonces, para finalizar, hay una última actividad y es que ya miramos como la parte fundamentada de esta nueva tendencia. Con base en lo que hemos visto hoy, en lo que hemos abordado en el núcleo, vamos a revisar rápidamente dos casos. Uno ya lo hemos abordado de cara a los empleados, ahora lo vamos a abordar de cara a los stakeholders, y otro lo vamos a abordar de cara a los clientes y a las decisiones del negocio frente a los empleados. Uno es el caso Telefónica y otro es el caso Starbucks. Vamos a revisar unas noticias cortas pero sustanciosas y las vamos a analizar de cara a lo que hemos visto hasta ahora en el núcleo. Entonces, ¿quién dijo yo con el caso de Starbucks? ¿A quién le llama la atención la empresa Starbucks? Isabel, listo. ¿A quién le llama Luisa también? Entonces, somos 9 personas, un equipo de 4 y otro equipo de 5. Yo quiero Starbucks también. Listo, entonces van Isabel, Luisa y Claudia, 2 personitas o dos personas, una persona más que quiera el caso Starbucks, listo. Entonces, ahí está el caso Starbucks. ¿Y alguien más que quiera trabajar el caso Starbucks? Brian también. Las demás, Kate, Guajibe, Paula, trabajan el caso Telefónica. Ok, listo. Listo, entonces voy a crear los grupos y cuando ya estén en las secciones les voy a pasar el link de las noticias, ¿ok? Entonces denme un segundo. Pero Entonces en el primer grupo quedan Brian, Isa, Claudia, Pipe y Luisa. Y en el segundo equipo quedan Guajibe, Caterine, Kathleen y Paula. Listo. Ya les va a llegar la invitación a la sesión.